A su salud. Deliciosa. Salía en $293. Es lo que nos llevamos siempre, lo vivido. Disfruten del vuelo. El sueño de todos los viajeros y principalmente de mi persona, que siempre estoy viajando por trabajo y por turismo, ha sido poder conocer o viajar con la aerolínea Emiratos Árabes Emirates. Es catalogada a nivel mundial como la mejor y más lujosa, tanto desde su clase económica, business y primera clase. Recientemente esta aerolínea abrió una ruta desde Miami a Bogotá proveniente desde Dubái. Hace una escala en Miami de 2 horas y posteriormente continúa hacia Bogotá. Tuve el privilegio de poder adquirir un boleto en su clase business, donde me dirijo hacia la ciudad de Bogotá, y el día de hoy les voy a mostrar cómo es viajar en la mejor aerolínea, la más lujosa del mundo, en una clase business. Acompáñenme y espero que les guste y disfruten del vuelo. Ya estamos chequeados y nos dirigimos a cruzar seguridad, posteriormente a embarcar. El vuelo despega aproximadamente en 2 horas. Hello, 7B. Here, Mr. Louvier. Louvier, first flight for you. Enjoy your Thank you. flight, sir. Bueno, aquí estamos. Esto es lo que es la primera clase. Nosotros nos dirigimos a business. Apenas acabo de abordar. No ha comenzado el servicio. Hay 2 entradas. Lo que es primera clase, business y las categorías Gold y Platino, que asumo que es las tarjetas de crédito de la aerolínea, entran por una entrada aparte. Clase económica entra por la otra. Voy a ver si puedo ir a clase económica para grabarles cómo es la clase económica de Emiratos. De igual manera me han dicho que es súper bien. Como les estaba diciendo, no ha comenzado el servicio y de verdad ya entiendo por qué Emiratos es la mejor aerolínea del mundo. O sea, la atención, la amabilidad, no pueden ver que se te caiga algo porque enseguida vuelan a ti, te ofrecen ayuda. Y sobre todo lo impecable y lo organizado, pero todo comienza desde afuera, desde la seguridad. Ellos hasta caminan en grupos. De verdad que esto es algo maravilloso, es un regalo que te tienes que dar. Aquí viene la señorita ofreciendo alguna bebida, vamos a ver qué trae. Hello, how are you? We have some fresh orange juice, apple juice, or maybe champagne. Champagne, please. Thank you so much. My name is Daniela. Daniel, how are you? Where are you from? I'm from Croatia. Croatia. Oh, got it. Yes. En Spanish, Croacia. Croatia, yes. Okay. That's right. It's a pleasure to be You here. are from Bogota, No, actually, I'm from Venezuela. Venezuela. Yeah, but I live here in the United States. You're visiting Bogota? I'm visiting Bogota. Actually, my final destination is Medellin. Ah, Medellin. Amazing. Beautiful. We don't stay there. Yeah, I know. Maybe go to Bogota and we'll come back. We stay Okay. in Miami, but not in Bogota. So, and you are coming right now from Dubai? No. So we travel from Dubai to Miami. We stay there 2 days because the flight from Dubai to Miami is 15 hours. Wow. So we cannot continue. Got it. Be modern slavery Got it. because we used to have to rest in Miami, and now we are just going to Bogota and coming back. Got it. Short flight. Got it. And then we are seeing them. So- we don't see Bogota. Okay, Bogota is good, but my favorite is Medellin. It's a small town, of I know, course. but my friend went to visit Colombia No, recently. I go to Medellin once per month, and I'm not tired to visit Medellin. It's amazing. It's beautiful. Thanks, yeah. I hope you visit one day. And Bogota, of One course. day, of course. Thank you so much. Bueno, ya vieron la atención de Daniel. Aquí vamos a comenzar el vuelo con una pequeña champaña. A su salud. Deliciosa. Una de las cosas que te reciben, bueno, esta es la pantalla, donde puedes ver todas las diferentes horas del mundo. La primera pantalla te muestra dónde está el avión en este momento ubicado, por dónde va tu ruta, todo lo que es la selección de música y películas. Y bueno, aquí enfrente te colocan tus revistas, todo el detalle. Esto es lo que es el Safety Instruction. A la hora de despegar, te dejan un agua y a su vez te dejan esta bolsa. Vamos a ver qué contiene esta bolsa. Vamos a abrirla aquí un momento. Ok, dentro de la bolsa te dejan unas pantuflas y te dejan unos tapasojos para que guardes los zapatos aquí y posteriormente te pongas tus pantuflas si deseas. Por supuesto que las vamos a usar porque son hasta cómodas. Pero me acaban de traer una toalla caliente para desinfectar
y acompañado de dos cosas muy importantes que van a ser nuestros disfrutes en el vuelo. Uno es el menú, te traen un menú, ya les voy a mostrar qué contiene y posteriormente te traen la lista de vinos. Vamos a mostrarles aquí en la lista de vinos que tenemos principalmente, o mejor dicho, vamos a comenzar primero con el menú. Gente buena, wow, esto es impresionante. Ok, comenzamos con los cafés, los jugos, tenemos cócteles, Classic Champagne Cocktail, Aperol Spritz, Kit Royal, Cosmopolitan, Classic Martini, Breakfast Martini, tenemos cerveza, tenemos vinos, tenemos whisky escocés, tenemos coñac, tenemos las palabras de nuestro chef, donde dice técnicamente que nuestras culturas han recogido todo lo que es ensalado, frito y picante. Pero en Arabia nosotros somos lo que hacemos el mejor asado, se puede decir de esa manera. Aquí tenemos como el almuerzo. Tenemos burrata pugliese, es crema de queso, es como una burrata, es una burrata. Tenemos Arabic dips, tenemos braised beef short ribs, tenemos langostinos a la criolla con coco, tenemos roasted chicken with mustard and herbs, pollo asado con mostaza y hierbas. De postre tenemos mousse de chocolate, fruit seasonal. Y tenemos una selección de quesos. A su vez, tenemos refrescos, tenemos zumos de sabores, tenemos los cócteles. Aquí está en español, perdón, hubiéramos sabido esto. En nuestra cultura se marcan con vinagre, se curan con sal y se fríen o se aderezan con especies. Pero en Arabia sabemos que las berenjenas están mejor a la parrilla. Bueno, este es el menú. Ahora vamos a ver los vinos, que es muy importante porque en lo particular voy a tomar mucho vino en este vuelo. Tengo que sacarle provecho a esta experiencia. Y por aquí tenemos vino blanco, tenemos Chablis, Fournier, Fabre, Buena Vista, Winner y Carnero, Chardonnay, tenemos vino rojo, vino tinto y a su vez tenemos vino portugués. A tomar vino y a disfrutar del vuelo, gente buena, manada de lobos. Bueno, me encuentro en el baño y hay una cosa muy particular que me llamó la atención. Tenemos perfumes, por supuesto, con aromas muy deliciosos. Esto es lo que es el baño. Muy bonito el baño. Otra cosa en el baño que me llamó la atención, te ponen cepillos de dientes con pasta dental en esta clase. De verdad, señores, que esto es una experiencia única. Lo estoy viviendo en una ruta corta, no me imagino una ruta de 15 horas, pero de verdad que esto es maravilloso. Es algo que te tienen que dar siempre de regalo. Es lo que nos llevamos siempre, lo vivido. Disfruten del vuelo. Que estoy pasando en estos momentos es donde comienza la clase económica. Esto es lo que es toda la clase económica, y aquí comienza la clase business. Sin embargo, pueden visualizar de que la parte económica es muy cómoda. Bueno, lamentablemente no puedo hablar mucho porque están las personas sentadas en su asiento, pero la clase económica es también bastante espaciosa y bastante cómoda. Y lo más importante, la comida es muy buena también. A pesar de que tienen las tres clases, primera, business y económica, la clase económica vas a viajar perfectamente. Incluso mi vuelo era originalmente para viajar en clase económica. Lo que pasa cuando estaba a punto de pagar, me dice el sistema: esto es una oferta promocional, quieres hacer un upgrade por $350. Y así hice, pagué los 300 y algo y pude tener el upgrade para business, porque es una experiencia única. Así que si algún día, como te estaba diciendo, tienes la oportunidad de hacerlo, es un regalo que te tienes que dar y lo vas a disfrutar al máximo. Algo que me acabo de dar cuenta, aparte de este centro de entretenimiento que está aquí, tenemos aquí un control, el control del televisor. Como se pueden dar cuenta, aquí está el control, o es una consola incluso, porque la pantalla puede servir para juegos. Por detrás es una consola y por delante es el control para utilizar todo en el mega televisor que tenemos. Algo que acabo de descubrir, no me imagino cómo es la atención en primera. Como saben, al principio del video les mostré cómo son las camas de primera, pero miren esto que me acabo de dar cuenta. En el asiento de business también tenemos para convertirlo en cama, para reclinar, para inclinar y a su vez para cama. Cuando despegue el vuelo, que ya lo puede hacer, vamos a ver cómo queda esto. Porque les digo algo, la diferencia en precio entre primera y business es bastante alta en diferencia. Pero si tú en un business puedes ir acostado, que es lo principalmente, y con ciertas comodidades, es una opción ideal.
Miren esto que me llamó la atención. El avión debajo lleva una cámara que te está diciendo por dónde va, pero cámara real, exactamente, por fuera de las nubes y desde abajo. Es como que si fueras en la cabina del avión. Vamos a ver si muestra la parte. Aquí está, te muestra el mapa. Puedes ponerlo en grande. El tiempo para Bogotá, la distancia. Mejor regalo que me puedes dar si te gustó este video es darle me gusta, compartirlo y activar la campana para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Muchísimas gracias por tu apoyo. En el avión que estamos volando hoy es uno de los más grandes del mundo, es un Boeing 777-300 y de verdad que el poder se siente en el aire. Bueno, voy a convertir esto siguiendo las instrucciones de cama a ver cómo queda, y efectivamente si nos acostamos como cama. Bueno, gente buena, efectivamente lo que le estaba diciendo al principio, te puedes poner como una cama. No me imagino cómo será primera clase, pero si en clase business vas prácticamente acostado y puedes dormir en un trayecto tan largo, cómodo vas a estar. Así quedamos completamente acostados. Ahora tengo curiosidad cómo es primera clase, porque si en clase business tú vas acostado, tienes esta selección de menú de 3 diferentes comidas, tienes bebidas ilimitadas, champaña, vinos o lo que desees, whisky, tienes esta mega pantalla, tienes este centro de entretenimiento y sobre todo esta comodidad, no me imagino cómo deberá ser primera clase. De verdad que tengo la duda, no creo que lo pueda averiguar, quizás algún día, pero por los momentos vivimos esta experiencia. Espero que lo disfruten, gente buena, desde Emiratos Árabes, la mejor aerolínea del mundo. Una de las cosas que me gustó, que esta parte son nada más 2 hileras de asientos y solamente vamos aquellos señores que están allá y mi persona. De resto vamos completamente solos en la clase de business, cosa que hace más interesante el vuelo, sobre todo más relajante, ya que no tienes personas alrededor, como aquí tenemos a mi compañero fantasma que no existe y mientras tanto tiene mi almohada y mi sábana. Les quería mostrar esto. Esto funciona como una tablet, ¿verdad? Pero con esto controlas el televisor de enfrente. Aquí puedes seleccionar todo lo que son los juegos, las películas que quieras ver. Es completamente inalámbrico y posteriormente en el televisor de frente se reproduce todo. Antes del almuerzo, ella me preguntó qué quería tomar. Le dije que un Aperol Spritz. Y aquí está, me trajeron el Aperol acompañado de unos frutos secos como almendras, cashews, merey. Y esto sí no sé qué es. Pistacho. Una variedad de frutos secos. Okay, this lady, I asked her, she recommended this beautiful, actually perfume, and I asked her where she from, and she said it's the only country like Latin races in Europe, but I tried to figure it out and I don't know what is that. So, can you tell me where you're from? I'm from Romania. Romania. Romance, Romania. Exactly. Romania. But not a lot of people know about it. Actually, there are many words. My dentist is from there, and he told me that they are words similar. In Spanish, Rumania. Romania. Romania? Romania is my language. Okay. What do you speak? Roman. Roman. Okay. How long do you have flying with Emirates? 12 years. 12 years. Oh my goodness. How is the life? I like traveling. So that's the reason I'm still here. And you? How is your family? They are okay with that you flying? They're okay. Ok. Thank you so much. Esto es lo que va a ser mi menú el día de hoy. Aquí me pusieron lo que es la burrata con algunos tomates. Tenemos este pan que se ve delicioso. Y tenemos esta carne acompañada como una especie de yuca, arroz. Pero este es mi arroz favorito porque es como un arroz árabe. Y tostones. Y esto huele delicioso. Completamente delicioso. Bueno, vamos a probar la sazón de la carne.
A ver qué tal esta vez. Huele espectacular, gente buena. Esto huele delicioso. Por supuesto, con su toque de especies árabes, que es lo que lo hace más interesante. La carne está espectacular. De verdad que es una maravilla. Vamos a probar la burrata. Debería ser la entrada. Todo está delicioso. Buen provecho. El almuerzo estuvo espectacular. Aquí estamos degustando un vino tinto. A su salud. Les quería comentar que la aerolínea Emiratos Árabes, por su estándar de lujo y de alta calidad, su base principal es Dubái, pero de igual manera pertenece prácticamente a los 7 Emiratos Árabes, o representa a los 7 Emiratos Árabes. Se caracteriza por su flota de aviones Airbus 380 y Boeing 777. Es algo que es necesario vivir, por lo menos una vez en la vida. Es una experiencia maravillosa cuando te apasionan los viajes, cuando visitas lugares. ¿Qué más que viajar con esa comodidad? Es una de las aerolíneas más grandes del mundo y está en mejoras, y ahora se está expandiendo a Latinoamérica. Este vuelo hacia Bogotá creo que va a ser el primero de muchos que vienen, quizás a otro destino de Latinoamérica, o de Latinoamérica en este caso. Estoy aquí disfrutando del vino y la atención es increíble. A cada rato, ahorita me trajeron arepas de chocolo y pan de bono. Asumo que por la ruta, típica comida colombiana. Probé la arepa de chocolo, probé el pan de bono. Sigo degustando el vinito tinto mientras veo un poco de televisión y trabajo un rato en la computadora. Me trajeron un detalle, no sé qué es. Vamos a abrirlo. Estas cosas tengo que compartirlo con ustedes, gente buena, porque son momentos que se viven una vez. Bueno, son 2 bombones que están dentro de una cajita. Muy ricos bombones. Vamos a probarlos a ver qué tal. Estos son los detalles que marcan la diferencia. Yo he tenido la oportunidad de viajar en otras aerolíneas, en clase de primera, en clase business, y estos detalles no se ven allá, incluso en la clase business. Lo que ves es un buen vino, ves una buena comida y ves una buena atención. Pero estos detalles constantes, como las pantuflas, como el espacio tan grande que tienes, como que te puedes acostar, son los que marcan la diferencia. Los chocolates están buenísimos. Lo que son los estándares de calidad y mantenerse como la mejor aerolínea. Estaba conversando con la chica que me recibió, Daniel, ella es de Croacia. Le digo, ¿te puedo hacer una pequeña entrevista para el canal? Le hablé que tenía un canal de YouTube. Me dice, no hay ningún problema, pero depende de lo que vayamos a hablar, porque mi empresa es muy estricta y tengo que cuidar muchísimo la imagen. Sobre todo tengo que tener cuidado con lo que vaya a decir. Si quieres podemos practicar antes y posteriormente grabamos el video. Le dije que estaba bien, pero me da como pena volverle a decir. Vamos a ver si... Le digo que después del almuerzo, vamos a ver si accede. Pero qué interesante. O sea, eso es lo que marca la diferencia con las otras aerolíneas. Esta mañana, por ejemplo, yo viajé con American Airlines desde Nashville para Miami y la atención fue pésima, que casi hasta una señora me grita porque le hice una pregunta. ¿Qué diferencia? El fracaso de las empresas o de las aerolíneas, yo entiendo que todo va atado con un beneficio, empresa, empleado, pero si tú estás trabajando en una aerolínea, si tú decidiste ser servicio al cliente, tú tienes que tener esa pasión y esa integridad por lo que haces. No solo porque es tu trabajo, sino hacer las cosas con pasión, indiferentemente que no esté bien remunerada. Esa persona de American Airlines, pues supongo que tiene un mal día o simplemente que estaba pasando una decepción laboral. Pero aquí comparando con Emiratos es totalmente distinto. Cada persona mantiene su ética personal. Diferentemente de la posición que ocupes, siempre va a marcar la diferencia porque estás comprometido y sientes pasión por lo que haces. Estándares de calidad, gente buena. Para los que se están preguntando cuánto me costó este boleto aéreo,
Desde Miami a Bogotá, ida y vuelta, voy a estar en Bogotá 6 días, posteriormente me regreso a Miami. Salió tarifa económica, salía en $293. Colocando $350 más, hicieron el upgrade a business. Pero digamos que toqué con suerte, porque todos los upgrades no están disponibles, todos los ascensos no están disponibles. Cuando me tocó hacerlo a mí, toqué con esa suerte y aquí estamos. Pero en total fueron casi $700 que invertí en este vuelo en clase business, ida y vuelta Miami-Bogotá. Llegó el momento de despedirnos, ya el avión aproximando hacia la ciudad de Bogotá. Estaremos aterrizando aproximadamente en 30 minutos. Espero que les haya gustado este video, donde les he mostrado cómo es viajar en business class y sobre todo viajar con Emiratos Árabes, una de las mejores aerolíneas a nivel mundial. Espero que en algún día puedas tener esa oportunidad de darte este regalo como me lo estoy dando yo hoy. He degustado de maravillosas comidas, de ricos vinos y sobre todo la atención del personal. Es sin duda alguna el mejor regalo que te puedes dar si quieres vivir una experiencia única surcando los cielos. Muchas gracias, el mejor regalo que me puedes dar si te gustó este video es darle me gusta, compartirlo y activar la campana para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Muchísimas gracias por tu apoyo. Uno de los flight attendants, de verdad, es from Tunex, que viene siendo en inglés Tunisia. Estuvimos conversando sobre la cultura de su país, de igual manera que ellos hablan árabe, hablan francés, y ahora vino y se despidió con este pequeño presente. Es un llavero que es lo que es el gorro oficial de Tunisia y a su vez este que representa esta mano, que es muy famosa como tal. De verdad que estos son regalos que impresionan. Esto no viene de parte de Emiratos Árabes, esto viene de parte del flight attendant. De verdad que muy agradecido. Muchas gracias, Mohamed. Así luce la vista desde Bogotá, aproximándonos al aeropuerto internacional El Dorado. Espero que hayan disfrutado este vuelo y sobre todo volar con Emiratos Árabes. Bueno, ya llegó el momento de bajarse del lujo en las alturas. Llegamos a Bogotá, una experiencia única, de verdad maravillosa, y espero que igual ustedes la puedan vivir en alguna oportunidad en su vida como la estoy viviendo yo hoy. Me toca volverme de regreso y aprovechar la oportunidad también de irme en business, así que vamos a ver qué tal está el de regreso. Por ahora, disfrutar Bogotá.